Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, Sí, ¿qué tal, ingeniero? Buenas tardes. Bueno, en mi ¿qué caso tal? personal, yo sí estuve ocupado durante todo el día y no tuve tiempo para hacer el ejemplo. Ok, Pero sí entiendo que hay que utilizar para poder ejecutarlo algunas condiciones de estas sí, por lo menos dos, ujú, creo que son anidadas. Entiendo que sí, la primera parte de funciones tiene que ver con eso, si no estoy equivocado. sí, es correcto. Es correcto. No, muchas gracias, Jorge, por tu aportación. Sí, si están de acuerdo, vamos a hacerlo juntos para ver cómo es la solución. Prácticamente hemos hecho o visto varias partes de un rompecabezas, que son todas las herramientas que trae Excel. Y bueno, en este ejercicio lo que busco es conjuntar varias cosas para que ya veamos una aplicación más en forma y cómo puede dar solución a un problema que podamos tener. En este caso, el problema principal pues radica en que pues esta información no está tan fácil de ordenar o tan clara como para poder responder a todas las preguntas que nos podríamos hacer. Este archivo está resuelto, yo se los voy a compartir también al final de esta revisión. La primera, esta es un recibo telefónico donde nos muestra tres tipos de llamada: móviles de la misma compañía, móviles de otra compañía y teléfono fijo. La tarifa del primer minuto y el resto de minutos, así como la tarifa por mensajes o por internet. Entonces, viene el recibo con qué tipo de llamada se hizo, de qué teléfono, en qué fecha, cuánto duró, en horas, minutos y segundos, y todo junto en una sola celda. Y bueno, pues la primera pregunta que es calcular el importe de cada servicio detallado en la factura de acuerdo a las tarifas. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, aquí da una guía de hacerlo con funciones. Entonces, el primer paso, Esta conferencia comenzará a grabarse. ¿sí me escuchan? Sí, señora, y se escucha. Sí, Ah, es te que escucho. de repente escucho que se está grabando la conversación y de repente dice que ya no. Pero bueno, si no me escuchan, avísenme por el chat o por mensaje del grupo de WhatsApp. Voy a seguir hablando. Em, Estaba en que primero hay que observar los tipos de llamada, la forma de cobro, y después hay que observar el orden de los datos. Primero, pues tenemos que convertir la columna de duración en números para que sea manejable en Excel. Y lo vamos a separar en horas, minutos y segundos. ¿Y qué función nos ayuda a separar lo que hay dentro de una celda? Es la función extrae. Afortunadamente en este caso, pues la posición de los minutos y de los segundos es la misma en cada celda. Entonces, en el caso de las horas, pues yo voy a saber qué es el primer dígito. Por eso puedo sacar exactamente qué hora es. De los minutos, sé que empieza en el dígito 4 y quiero sacar los dos, o sea, el 4 y el quinto dígito. Entonces también con esa fórmula lo puedo poner aquí. Y luego los segundos, sé que también están en la posición 10 de esta celda y van a ser los dos, el 10 y el 11. Entonces con eso yo ya puedo extraer
la información de horas, minutos y segundos de todas las celdas. ¿Sí? Obviamente lo que no voy a sacar pues son el tema de los mensajes y del internet. Aquí también voy a sacar 0. Entonces ese es el primer paso, separar horas, minutos y segundos. Después de eso hay que calcular la tarifa y aquí ya les puse la fórmula. Entonces ahora lo siguiente es convertirlo todo a segundos. Entonces las horas pues por 3600, los minutos por 60 y sumar los segundos. Y con eso ya voy a saber el tiempo total en segundos de cada uno. Aquí es algo bien interesante porque como no hay nada en la línea que dice mensajes o internet, pues me va a salir un error en la fórmula. ¿Y qué tengo que hacer? Pues convertir toda esta columna a un número donde ya no me salgan errores y lo pueda mover. Entonces, ¿qué hago? Aquí le metí una fórmula del condicional sí. Entonces, si aquí hay un guión, como en el caso de los mensajes o del internet, pues me va a poner lo que tenga en la celda de la izquierda. Y si no, va a poner un 0. Entonces, en los que sí tengo valores, pues sí me va a aparecer el número de tiempo en segundos que obtuve. Pero donde no, me va a aparecer un 0, como en el caso de los mensajes y del internet. Entonces, sumando todo eso, bueno, esto ya me ayuda a poder sumarlo. Pues ya tengo el total en segundos. Aquí les voy a dejar una pequeña guía de la función extrae. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, señora, y se escucha. Gracias. Bueno, entonces ese es el primer paso. El siguiente paso es mediante la función buscar B, traer las tarifas del primer minuto y del resto, dependiendo del tipo de llamada. Entonces la fórmula de buscar B, aquí está. Esta la voy a poner aquí más grande para que la puedan ver. Aquí la voy a poner. Ahí está. Entonces, esta fórmula lo que va a hacer es, voy a buscar es que mi pantalla está un poquito más grande. Voy a buscar el tipo de llamada en esta tabla, donde está el primer minuto y el resto. Y para el caso del resto, pues obviamente va a ser de esta tabla que yo introduje aquí, que es de la A6 a la C8, la columna 3, que es el resto. En el caso del primer minuto, en vez de 3, sería un 2. Y con eso yo ya voy a poder traer la tarifa del primer minuto y del resto, dependiendo del tipo de llamada a cada llamada.
Entonces, obviamente aquí también lo que tiene 0 también me va a marcar un error y eso también le vamos a dar un tratamiento para que no nos marque error en toda la tabla. Viene entonces el paso 3. Aquí como verán estoy sombreando las columnas en las que vamos avanzando para que vayamos dándole un seguimiento a cada paso que vamos dando. Entonces ya tenemos la tarifa del primero minuto y del resto. Entonces ya el importe lo voy a hacer igual con una función sí. Como lo tengo aquí en segundos, pues ya nada más, digo, bueno, un minuto tiene 60 segundos. Y si lo que tengo en segundos es menor o igual a 60, voy a agarrar la tarifa del primer minuto. Si es lo contrario, voy a agarrar la tarifa del primer minuto y le voy a sumar los segundos menos los 60 del primer minuto. Y lo voy a multiplicar por la tarifa de los siguientes minutos. Entonces, en este caso, pues me da 9.89. Igual, jalo la fórmula para obtener el importe pues, de las llamadas. Luego viene el importe de Internet. El importe de Internet es donde me marca el error. Entonces, aquí, igual con una función sí, le digo si esta celda de la izquierda, la A18, dice Internet, le voy a poner un 0. Y si no, voy a multiplicar la tarifa de punto 20 por el total de minutos. Entonces aquí ya lo que dice Internet me va a poner 60 en toda la tablita. El siguiente paso es el importe de los mensajes y es algo similar. Y al final, en los importes, ya nomás junto las tres columnas con una función sí. Entonces, con eso ya voy a obtener el importe final de cada registro de este recibo telefónico, que sería pues este. Entonces, como pueden observar, pues el ejercicio se resume en dos pasos. Sacar los segundos y en función de eso sacar el importe final. Y podríamos ahorrarnos pues muchas columnas de cálculo como lo tenemos aquí. Pero también aquí pues haríamos una fórmula más compleja y anidada. Entonces aquí les voy a enseñar, si juntamos todas las fórmulas en una sola celda, pues va a ser una fórmula súper larga. Ahí está. Entonces, pues si lo quisiéramos revisar más adelante o en algún otro año, pues quizás no nos acordemos de qué tenía la fórmula o cómo se obtuvo cuando lo hacemos todo en una sola celda. Sí se verá mejor, pero pues la fórmula se empieza a complicar más. Igual el del importe final es una fórmula todavía más larga. Entonces aquí también, si se las pongo, pues todavía es una fórmula que tiene varios sís y buscar B dentro de una sola fórmula.
hacerlo un poquito más grande. Fíjense, tan solo de la primer fórmula tengo 3 extrae dentro de un sí. Y en la siguiente tengo 1, 2, 3 fórmulas de sí, 2 de buscar B, 3 de buscar B. Tengo 3 fórmulas de sí y 3 fórmulas de buscar B dentro de una sola celda. Digo, al principio estábamos viendo la capacidad que tiene Excel para meter fórmulas y hacer cálculos y bueno, no estamos cerca del límite máximo, pero sí estamos en un punto en el que podría ser muy compleja la fórmula dentro de un modelo o dentro de un archivo. Yo siempre lo que sugiero es tener todo desglosado, fórmula por fórmula, para que si se revisa o si lo ven en un año posterior, pues sea más claro y más legible cómo se va llegando a ese valor paso por paso. Entonces con esto quedaría resuelta la primer pregunta. El importe de cada servicio detallado en la factura de acuerdo a las tarifas. Luego dice, o nos pide más bien el filtro, con filtro automático, ver qué llamadas me han costado más de 5 pesos. Y bueno, pues prácticamente es seleccionar toda la tabla, insertar un filtro, que es con archivo, con inicio, y aquí dice ordenar y filtrar, y le dan clic en filtro. Entonces, una vez que están ya estos iconos que muestran que hay un filtro, ustedes pueden accesar al del importe final y vamos a seleccionar todo menos los que son menores a 5 pesos. Con eso ya vamos a tener todos los importes de más de 5 pesos, que son 180 importes. Si lo desfiltro todo, puedo ver que son 338 importes. Entonces, de esos 338, 180 son más de 5 pesos. Entonces, con los filtros también puedo empezar a analizar la información de una base de datos. Entonces, hasta ahorita las fórmulas me ayudaron a entender o a separar la información para que yo la pueda entender mejor. Y los filtros me están ayudando pues a empezar a ver de un total cuánto tiene un valor, cuánto tiene otro. Pero para llegar a un análisis todavía un poquito más profundo, pues tenemos las tablas dinámicas. Y en las tablas dinámicas, aquí hay 4 preguntas. ¿Cuántas llamadas hago por tipo y cuánto me gasto en cada tipo de llamada? Entonces, en el siguiente paso, con una tabla dinámica, yo selecciono el tipo, lo pongo como filas, selecciono el importe final y lo pongo tanto como suma y la cuenta. ¿Y qué me arroja esto? Entonces, de internet suma 526 pesos. ¿Pero Profesor, cuántas son? disculpe, Sí, profesor, dígame. es que en el paso anterior, que creo que tiene el acercamiento muy próximo y no pudimos ver la esquina de la tabla dinámica que estás explicando. A ¿Está? ver si lo puede repetir, por favor. Esa misma. Eh, Es que el acercamiento está muy encima y no vemos todo el proceso que, por lo menos se lee filtros y filas. Las otras dos no se observan por el acercamiento, está muy próximo. Ah, ¿así? ¿Así sí se puede ver? No se está viendo la esquina donde está los símbolos de sumatoria. ¿Esto no se ve? Exacto, no se ve completo. A ver si lo recorto un poquito.
¿Lo pueden ver mejor así? Ahora sí, gracias. Perfecto, de nada. Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuánto, ¿cuántas llamadas hago por tipo? Aquí le puse. Y cuánto me gasto en cada tipo de llamada. Entonces, con el filtro con la tabla dinámica, perdón, yo selecciono tipo e importe final y lo pongo en valores como suma y cuenta. Entonces aquí en la tabla dinámica se refleja la suma del importe final y el conteo de registros de importe final. Aquí ya puedo ver que de los 338, pues Internet suma 526 pesos y son 10 registros. Mensajes son 93 registros y suma 13.95. Móviles misma compañía y otra compañía, cada uno son 95 registros y suma 1230 y 4233. Y el teléfono fijo es 45 registros y suma 4240. Entonces, con la tabla dinámica, pues yo ya puedo responder fácilmente esta pregunta. Otra pregunta que se puede hacer de este recibo es, ¿qué día hago más llamadas? Y el día que hago más llamadas, igual con una tabla dinámica, que aquí la pongo, en vez de seleccionar tipo, selecciono fecha y también selecciono el importe final y que aquí el importe final sea el conteo nada más. Aquí nomás sea recuento. Con eso yo ya puedo observar todos los días del mes y eh, cuántas llamadas hicieron cada día. Y aquí es bien interesante entonces ya ver que pues el día que se hizo más llamadas me parece que fue el 13, que se hicieron 45. Entonces aquí está la respuesta, el 13 es el día en que se hicieron más llamadas. Viene otra pregunta, ¿qué dos teléfonos son los más llamados de cada tipo? Entonces, aquí está también con una tabla dinámica. Yo puedo seleccionar el tipo, aquí en filas, el teléfono y el importe final y que no lo sume, sino lo cuente. Entonces ya aquí puedo ver, obviamente Internet no tiene teléfonos, pero mensajes sí, puedo ver 2 mensajes de este número, 20 de este y así sucesivamente. Y más abajo veo las llamadas de móviles de la misma compañía, cuántas se tuvieron por cada número, y móviles de otra compañía. Y de teléfono fijo. Entonces con esto también ya, esta herramienta también puedo observar eso. Y todo es con lo mismo, con la tabla dinámica. Y la última pregunta de la tabla dinámica. Me ofrecen una oferta que implica montar un grupo de 3 amigos móviles de la misma compañía de viernes a domingo. ¿A quién meteré en el grupo? Y pues aquí nada más es ver a qué números se están haciendo más las llamadas. Móviles de la misma compañía, móviles de otra compañía. Nada más aquí es cuestión de ir viendo el número para saber cuál. Por ejemplo, aquí voy a elegir a esta persona, al 61 21 24 789 y al 60 46 95 685. Son los que les estoy hablando más. Entonces,
con las tablas dinámicas, el mensaje es que podemos ir analizando una base de datos para entender y sacar información que nos pueda ayudar, pues incluso hasta graficar o hasta ver qué es lo más grande, lo más importante o sobresaliente de una base de datos. El siguiente punto son calcular la duración promedio del total de las llamadas con funciones. Entonces, aquí, si yo lo obtengo directamente, voy a tener aquí unos ceros. Estos, acuérdense que cuando hay un cero en una función de promedio, lo toma como parte del promedio. Entonces me va a mandar un error diciendo que son 352 segundos por llamada. Lo que tenemos que hacer es quitar esos mensajes y esos llamadas de esos registros de internet para sacar el promedio real en el que se debe de hacer. Eso también es un error común en modelos de evaluación, donde en vez de ponerle un cero, se le debe de poner un guión para que no te tome en cuenta eso para sacar un promedio, porque si no, pues no va a estar bien promediado, pues por ejemplo, una homologación o algunos datos que ustedes encuentren de mercado. Si se pone cero y ese comparable no cuenta, pues estaría tomándose mal. Aquí es importante también ver que las funciones nos ayuden a calcular correctamente. Y la última pregunta del ejercicio: ¿cuánto me ahorro si me rebajan la tarifa del primer minuto en todas las llamadas a .05 y cuánto me ahorro si me regalan los mensajes? Y eso es pues con el importe final y con el total en segundos. Ya nada más modifico aquí lo que puedo hacer es modificar desde la tabla estos valores para que me dé el importe final con las fórmulas y lo vaya copiando manualmente aquí en cada línea. Entonces, aquí en el caso lo voy a hacer para que lo puedan ver. ¿Cuánto me ahorro en el primer minuto si todas las llamadas son a .05 y si me regalan los mensajes? Entonces aquí le tendría que poner .05 a todas las llamadas y si los mensajes me los regalan, es decir, que tenga un valor 0. Entonces, aquí automáticamente, como yo ya segregué toda mi fórmula, toda mi formulación, pues yo fácilmente puedo, desde la tabla inicial, mover los datos para poder ir obteniendo los valores con diversos supuestos o preguntas que pudiera tener. Y eso también es bien importante a la hora de analizar un modelo o una serie de datos y tablas en el Excel. No sé si hasta aquí tengan duda de este ejercicio. Este archivo, así como lo ven, se los voy a compartir al final de la clase para que también lo puedan ir estudiando. Todo bien entonces. Bueno, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Eh, yo se los mando. Está en la página, bueno, en la liga del Google Drive. Y ese no es, déjenme abrir mis archivos. Y va a ser este. Vamos a hacer este ejercicio.
Dice, la empresa de quesos Asturias se dedica a la fabricación de quesos de sus variedades Cabrales, Burgalés y Montañés. Los costes, precios de venta y unidades vendidas están representados en la siguiente tabla. El tipo de queso, cuánto cuesta la materia prima, la mano de obra, la fabricación, el precio por unidad y las unidades vendidas. La empresa está estudiando dejar de fabricar el tipo de queso que dé menos beneficio final. Para ello te pide que calcules el beneficio que proporciona cada tipo de queso en una hoja de cálculo. Entonces, hay que determinar cuál es ese queso de estos y aparte hacer un gráfico que compare el total de ingresos con los costos de los tres quesos. Entonces, para esta actividad vamos a dar 10 minutos para poder platicarlo a las 4:50.
Muy bien, pues ya pasaron los 10 minutos. ¿Cómo vieron el ejercicio? ¿Lo pudieron resolver? ¿O tuvieron algún tema ahí? ¿Sí me escuchan? Bueno, bueno, ¿me escuchan? Sí, sí se escucha. Ah, muchas gracias. Sí, a ver, quiero hacer una pausa a todo el grupo. La verdad, sí me gustaría que cuando les pregunto algo me puedan decir si sí me están escuchando o no, porque a veces, puede que esté fallando mi red, puedo percibir si están, poniendo atención en la clase. Entonces sí, sí les pediría su colaboración para que me puedan responder. Aló. Sí, Sí estamos en la clase. Estoy aquí trabajando, pero le voy a decir una cosa sinceramente. Para mí es bastante complicado este tema de las tablas dinámicas. Yo lo ujú, calculé por matemática simple. ok, O sea, por matemática simple, este cuadrito es para mí más sencillo que meter fórmulas. sí, Yo podría decir, o sea, yo lo que hice fue que puse tipo de quesos, gastos operativos, ingresos, ganancias, y ahí puedo ver cuál es el que ganó menos, cuál es el que ganó más. Ahora, eso, convertirlo en las tablas dinámicas es lo que me está costando porque no domino eh, mucho lo que son las mismas funciones y esto porque yo no soy muy ducha en Excel, ¿se da cuenta? está perfecto y Y es el problema que estoy teniendo ahora mismo. precisamente por eso estamos aquí y por eso he Sí, sido muy insistente en alcen la mano, díganme, nos regresamos, sin problema. La verdad, lo que quiero es que todos participemos, podamos resolver las dudas, porque para mí es muy, muy importante que no queden dudas. Precisamente por eso les estoy también dando los ejercicios resueltos para que, como a una actividad extracurricular, en un tiempo que tengan, pues lo puedan ver, lo puedan repasar, también para eso están los videos, ¿no? Pero sí, sí cuando pregunto si están o no, pues sí, si nadie me contesta, la verdad es que no sé si está teniendo efecto positivo el proceso de aprendizaje. el proceso de aprendizaje sí definitivamente que es positivo, pero por lo menos a mí en particular todavía necesito más tiempo para ir asimilando ciertos temas que no domino, ¿se da cuenta? O sea que tal vez a mí me está costando un poquito más trabajo, a pesar de que yo, por lo menos estas tablas de estos ejercicios, yo recibí todos e hice las tablas Ujú. en la mañana, hice las tablas separadas, ya abajo del Excel que usted mandó, hice las tablitas, pero no sé, todavía no cojo esto de hacer las fórmulas. Eso es lo Ok, que me está costando hacer. Pero sin eso problema. pienso que es normal cuando una persona no domina las fórmulas. Claro, definitivamente. Muy bien, pues miren, lo que les debió de haber dado este ejercicio de los quesos es algo así. Este era un ejercicio en el cual teníamos todos los costos de materias primas, mano de obra, fabricación, precio de venta. Profesor, disculpe, creo que no Sí, se está proyectando el ejemplo. Está con el anterior, desde la factura telefónica. Es el que a ver, estamos vamos viendo a ahora ver. mismo. A mí me está pasando igual. A ver, vamos a volver a compartir.
Ahí está. ¿Ya lo pueden ver? Y Sí, ahora correcto. Sí, sí. se ve Sí, ahora. correcto. Y Es, por es eso es una que tabla. también, disculpe, por eso fue que también no lo, bueno, ahí fallamos todo, pues porque no le avisamos, porque en mi caso yo no lo pude tratar de desarrollar porque no lo veía. Sí, sí, Ok. exactamente. Muchas gracias. Profesor, a mí me dan sus mismos resultados, pero matemáticamente, porque yo lo agrupé en gastos operativos, ingresos y ganancias. O sea, matemáticamente, pues. Pero sí Sí, me interesa esto que usted está haciendo, por supuesto que sí. Estoy. muchas gracias. Sí, se los agradezco. Sí, aquí digo, como el ejemplo es muy sencillo, la verdad es que hay que hacerlo matemáticamente. Aquí yo le puse la fórmula sumar la materia prima, la mano de obra y la fabricación, que son todos los costos que va a tener. Y de las ventas, lo único que multipliqué fue el precio de venta por unidad por las unidades vendidas. Entonces ya tengo cuánto es de gastos y cuánto es de ventas. Gastos y ventas. Y la diferencia va a ser el beneficio. Entonces, aquí pues claramente se ve que el queso este burgalés es el que tiene menor beneficio que los otros. ¿Por qué? Porque tienen más ventas y menos ventas y gastos. Entonces acá se grafica, lo que pedía el problema nada más era hacer una gráfica de barras de costos. Entonces aquí está fabricación, mano de obra y materias primas por tipo de queso. Y al final es la comparación de gastos contra beneficio para poder obtener cuál es el que da menor beneficio, que es el burgalés. Entonces, los puntos de la gráfica son nada más en el caso de esta línea roja, son el beneficio y del azul son los gastos. Y en esta gráfica nada más son los costos de materia prima, mano de obra y fabricación. Así, nada más aquí era prácticamente usar nomás fórmulas de suma y repasar un poco lo que es hacer gráficas en Excel. ¿Y por qué es importante esto? Por ejemplo, es y quien lo ha hecho no me va a dejar mentir, es muy importante, por ejemplo, para evaluar inventarios, en donde pues podemos ya empezar a ver cosas más complejas como los costos de la materia prima, cuando es un producto en proceso, cuánto te va a costar eh, agregarle cierto material o mano de obra para llegar a un producto terminado, y el valor del producto terminado, pues en un modelo pues también se debe de agregar otras líneas, como por ejemplo el tiempo que está en el almacén, en la bodega, la rotación de inventarios, etcétera. Entonces, y eso es importante en una evaluación cuando, por ejemplo, te piden algo complejo como una asignación de precio de compra, que tienes que evaluar el inmueble, la maquinaria y los inventarios. Y posteriormente los intangibles y el valor de negocio en marcha. Entonces, eso quiero llegar, ¿no? Como les decía al principio, todo esto son eh, piezas pequeñas de un rompecabezas y que debemos de atacar así, primero aisladamente, para que después podamos construir cosas más complejas. Porque como bien dices, Tavira, hay cosas que no son tan fáciles de entender a primera vez y hay que estar trabajando en eso para hacer un modelo más complejo, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo les quiero estar transmitiendo durante este curso, lo cual les agradezco mucho que me pongan atención. ¿Hasta aquí alguna duda?
De mi parte quedamos claros hasta el momento. Gracias. Muchas gracias. Bueno, eh, vamos a ver antes de irnos, hay un formato en su en la liga que se llama este, déjenme ver cómo se llama aquí, no me acuerdo. Mm, mm. Se llama ejemplo de fórmulas. Ejemplo de fórmulas. Les voy a volver a compartir la pantalla para ver si está mostrándolo. No sé si ven una tabla azul. Sí, se está Sí, compartiendo ahí, la lo vi. observamos. Sí. Perfecto. Miren, este es un ejemplo Sí, de obtener una tasa de capitalización de rentas. De hecho, hace un par de semanas, este, un compañero de mi equipo que se llama Abraham Sánchez dio un curso de capitalización de rentas, de tasas de capitalización, y pues era un ejemplo que mencionaba, ¿no? La verdad, la forma de cómo calcular este tipo de tasas, pues puede haber muchas, lo mencionaba en su curso. Yo ya le llamaría a este tipo de calcular tasas, pues algo arcaico, que es una tabla de asignación, de ponderaciones, pero para efectos del curso creo que es muy interesante que puedan ver, pues ya un poquito aplicado más a evaluación y pues este caso es para enfoque de ingresos, eh, cómo podemos usar esas herramientas. Entonces, por ejemplo, aquí se debe de llenar solamente se debe de palomear, digamos, solamente una de todas las opciones que hay en cada línea, ¿no? La edad, en el caso de un inmueble, ¿no? De 0 a 5, de 5 a 10 años, de 10 a 15, etcétera, hasta más de 40. Y eso, aquí yo le puse una condición a esta celda. Solo es aceptable colocar uno en esta celda. Entonces, pues si yo le pongo 3, me va a marcar un error, me dice, no es 1, intenta de nuevo. Sale, entonces, pues le pongo 6, ¿no? Y me sigue marcando que hay un error, que no me va a aceptar ese número. Entonces yo le pongo un 1 y ya no hubo ningún problema. Y así yo también, para los siguientes, le puedo poner estado de conservación, bueno, nuevo, regular, pues le pongo otra palomita así como yo lo estoy observando. Uso general, le voy a poner excelente, el proyecto voy a ponerle inadecuado, vida útil remanente, le voy a poner 4035, ubicación en la manzana, le voy a poner esquina. Zona de la ubicación media y uso de suelo medio. Y entonces ya con esta ponderación, en este caso, acuérdense que es un ejemplo, pues ya pude hacer este modelito en el cual ya le estoy asignando a cada concepto una calificación para poder llegar a una tasa. ¿Sí? Pero lo que quiero aquí llamar la atención es que solamente le puedo poner un 1 y yo lo puedo dejar así en Excel que solamente quede un 1 para que si alguien más lo va a usar, no le pueda poner otra cosa, porque si le pusiera otra cosa, quizás aquí me cambie algo que no quiera que cambie. Entonces, eso está muy sencillo de hacer y lo único que es seleccionar, voy a ponerlo aquí abajo para que lo puedan ver, seleccionar la celda y ya, y en la parte de datos, aquí, datos, en esta cinta hay una cosa que se llama herramientas de datos. Y aquí hay un botoncito que se llama validación de datos. Entonces yo le doy clic y yo aquí le voy a decir, bueno, ¿qué quiero que
que nada más haya en esa celda? Pues quiero que haya cualquier valor, un número entero, un decimal, una lista, una fecha, una hora, longitud de texto o algo personalizado. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner ahorita un número entero. Datos, pues le voy a poner entre 4 y 7, por ejemplo. ¿Qué mensaje de entrada es? Le voy a poner favor de José poner... Manuel, ¿Sí? no se está viendo en pantalla en lo que tú estás comentando. Ah, qué bueno que me dicen. Déjenme entonces volverlo a proyectar a ver si ahora sí lo pueden ver. En toda la pantalla. A ver. Ahí está. A ver si ahora sí se puede ver. Entonces les decía, selecciono una celda cualquiera donde quiera eh, poner solamente un rango o un número específico. Le doy en la ficha de datos. En herramientas de datos está este botoncito que se llama validación de datos. Entonces, le voy a poner un número entero que esté, habíamos dicho, entre 4 y 7. Y que el mensaje de entrada sea favor de poner un entero entre 4 y 7. Y un mensaje de error, si alguien se equivocó, por favor, solo se aceptan números enteros entre 4 y 7. Y le doy a aceptar. Entonces ya de entrada me dice favor de poner un entero entre 4 y 7. Le voy a poner 5, no pasó nada. Le voy a poner 4, no pasó nada. Le pongo 6, le pongo 7, ahí estamos. Pero si le pongo 2, me va a salir este error y dice, solo se aceptan números enteros entre 4 y 7. Entonces le doy reintentar y me vuelve a dejar poner el número que sea. Le doy por ejemplo 9 y me vuelve a decir que no se acepta ese 9, debe de ser un número entero entre 4 y 7. Entonces esta herramienta puede ser para que cada celda que crean importante o que no se deba de mover, pues se pueda establecer exactamente lo que debe de ir ahí. También se pueden establecer fechas o números con decimales. Entonces, por ejemplo, en este modelo lo que les quería enseñar era que solamente se debe de poner un 1 para que haga una ponderación correcta para llegar a un monto de una tasa, ¿no? El siguiente ejemplo que está acá se llama en México, en la Ciudad de México específicamente para efectos de determinar la clase de construcción, para efectos de la tesorería y así que se pueda calcular el impuesto predial, hay unas tablas, una serie de tablas también donde se deben de poner, pues dependiendo de las características constructivas, un punto. Y en función de ese punto, se llega a la clase que es ese inmueble. Entonces, pues eso está publicado por el gobierno y me imagino que sí es localmente en otros países. Y aquí también, pues el ejemplo es pasarlo a Excel y pasarlo a un formato en el cual pues se pueda poner el- el- la ponderación adecuada para que al final sepamos qué tipo de clase de inmueble es. Y esto es pues para cada cosa que puedan aplicar ustedes, ¿no? Entonces este es otro ejemplo ya más aplicado a la evaluación. En este caso es para un tema de tesorería y el caso que les mostraba antes. Entonces estos dos también ya lo tienen ahí en la liga de Google para que lo puedan revisar. Vamos a darnos 10 minutos de receso y vamos a continuar con otros temas regresando.
Listo, ya estamos de nuevo. Les voy a compartir ahora en la parte de Excel. Hay otra herramienta que se llama escenarios. Esta parte de escenarios es importante para poder pues ver diversas opciones que se pueden tomar para algún cálculo. Y precisamente antes de ver escenarios era importante ver el ejercicio de los quesos, porque al final este ejercicio que les estoy mostrando aquí es la suma bueno, la resta de los ingresos menos los gastos. Entonces, aquí está claramente formulado en este ejemplo, ingresos, gastos, beneficios, pues va a ser la resta de estos dos. Otros ingresos, otros gastos, otros beneficios, la resta de estos dos. Y el total de beneficios, pues va a ser la suma de lo que está en azul, de la C2 y la F2. Hasta aquí está clara esta formulación. Sí, Gracias. Entonces, al aquí observar en la parte de datos, hay una herramienta que se llama previsión y un icono que se llama análisis de hipótesis. Entonces aquí hay una que se llama, opción que se llama administrador de escenarios. Si nosotros nos metemos a esto, podemos configurar, en este caso, si yo modificara lo que está en rojo, pues podría ver cuál sería el total de beneficios. Entonces, voy a agregar un quinto y ahorita les muestro cómo funciona esto. Le voy a agregar un escenario que se llame quinto. ¿Qué celdas van a cambiar? Aquí le estoy diciendo que la A2 y la B2 y la D2 y la E2. ¿Sí? Le doy a aceptar. Y en la A2, ¿qué le quiero poner? Pues voy a ponerle también números aleatorios. Le voy a poner 12,000. En la B le voy a poner 1000. En la D le voy a poner 600. Y en la E le voy a dejar 300. Y le doy a aceptar, ¿no? Entonces aquí ya tengo guardado un quinto escenario. ¿Qué voy a ver? Si yo le doy clic al quinto, como verán, lo que metí me lo cambió. Si le doy a cuarto, me cambia a un escenario que yo ya tenía previamente guardado. Tercero, segundo, inicial. Entonces esta herramienta de escenarios es para cambiar algunas cosas que puedan cambiarnos todo un modelo y que lo podamos tener aquí almacenado sin tener que estar moviendo dentro del Excel esas opciones o esos datos que queremos cambiar. Para eso sirve esta herramienta de escenarios. Nos guarda algunos valores ya determinados y nosotros vamos a poder observar pues cuánto nos daría o qué conclusión tendríamos si cambiáramos esos valores. Para eso sirve esta herramienta de escenarios. Es muy ocupada también en modelos, precisamente para, como les decía, son una pieza de rompecabezas y entre más complejo, pues también a la hora de hacer diversos escenarios u opciones, pues se vuelve complejo si lo dejamos guardado todo en un archivo. Entonces aquí pues se mantiene en la memoria de esta hoja de cálculo
para que podamos regresar a cualquier escenario dependiendo de lo que estemos observando. Esta es otra herramienta. ¿Dudas de escenarios? Disculpe, profesor, me dijo que está en datos y en qué parte es que ahí me perdí un momentito que atendí una llamada y me disculpa. Con mucho gusto. Es en análisis de hipótesis y administrador de escenarios. Listo, gracias. Sí, de nada. Cuando dan clic, les aparece esta ventana y aquí pueden ir agregando nuevos escenarios. O eliminándolos, si no les sirve, también se pueden ir quitando. Entonces, pues digo, esta es otra herramienta interesante que también les quiero compartir. Vámonos entonces ahora a otro ejercicio. Este ejercicio está al lado del de los quesos, pero ahora se llama seguros. Dice, seguros, oferta distintas modalidades de seguro del automóvil para este año, partiendo de un precio base del seguro obligatorio de 350 euros, sobre el que se dan los siguientes incrementos. Si el conductor es menor de 27 años, se incrementa en un 20%. Si el conductor tiene el carnet de conducir con una antigüedad inferior a un año, se incrementa en un 10%. Si el vehículo tiene más de 100 caballos de potencia, se incrementa un 15%. Si la antigüedad del carnet es superior a 10 años, se aplica un descuento del 10%. Por accidentes, ningún accidente, un descuento del 10%. Algún accidente, un incremento del 10%. Entonces, en una hoja de cálculo hay que hacer los cálculos necesarios para determinar cuánto deben de pagar por el seguro de su automóvil estas personas. Entonces, para esta actividad tendremos otros 10 minutos. Esta actividad es solo con fórmulas.
Listo. Vamos a ver. ¿Pudieron acabar el ejercicio? Está un poquillo largo. Ok. Ay, usted también tiene tos. Usted también tiene tos. ¿Quieren otros 5 minutitos? Ok. Perfecto. Bueno, ya pasaron otros 5 minutos. A todos les dio este estos valores: 402, 437 y 385. Sí, ahí medio eso. Perfecto. ¿Cómo se obtuvo? Bueno, pues digo, aquí está la tabla que está aquí abajito. La volví a escribir y ya cada línea o cada limitante la fui poniendo acá
Entonces, la edad le metí una función sí. Entonces, la función sí es menor a 27, pues hay un descuento. Y si no, es el 20%. Ahí está. Entonces, esa es la primera. Luego viene la antigüedad del incremento. Y aquí es, si es menor a 1, es 0.1, y si no, es 0. Y pues ninguno tuvo la antigüedad. Luego viene la potencia de los caballos de fuerza del motor del auto. Aquí lo estoy poniendo para que puedan ver las fórmulas. Si es una potencia mayor a 100, hay un 15%, y si no, es 0. Entonces acá lo voy a poner. Y luego viene antigüedad de descuento. Igual si es mayor a 10, hay un descuento, y si no, no hay ningún descuento. Aquí lo voy a poner. Luego incremento del accidente, si es mayor a 0, es un 10%, y si no, es 0. Luego es accidente descuento. Si ha tenido accidentes, si no ha tenido accidentes, es un 10% de descuento. Y si sí ha tenido, pues no va a tener descuento. Y el total, pues ya va a ser la suma de todos los porcentajes que se fueron asignando. La suma. Entonces, como verán, sí, finalmente el seguro base, este es el precio, y ya nomás se le asigna el porcentaje. Entonces, como verán, ya está, digamos, automatizada esta hoja de cálculo para que se puedan meter pues más datos de otras personas, siempre y cuando se respete el formato que tienen aquí. Aquí ya podemos agregar pues n cantidad de datos, y ya con este cálculo, con puro sys, con pura función sí, podemos llegar a obtener el valor del seguro ya con sus incrementos y sus descuentos. Hasta ahí esta parte de este ejercicio. Bueno, ahora vamos a concluir el día con el Solver. El Solver es otra herramienta de Excel que nos sirve para que el mismo programa haga iteraciones y nos dé un resultado que cumpla ciertas expectativas o ciertos rangos o parámetros. Lo voy a hacer con este ejemplo. Generalmente es un ejercicio de clase, pero se los voy a explicar y también se los voy a pasar para que lo puedan tener como referencia. El problema dice así:
Una refinería de petróleo va a producir un nuevo tipo de gasolina, mezclando 4 tipos de gasolina disponibles actualmente, que se han obtenido procesando diferentes tipos de crudo. Los crudos de origen son 4 y tienen distinta composición. Para simplificar el problema, se supone que cada tipo de gasolina tiene un porcentaje distinto a los aditivos A, B y C. La tabla siguiente indica estos porcentajes y el precio unitario para estos 4 tipos de gasolina. Entonces están los 4 tipos de gasolina, los aditivos A, B, C que contiene cada tipo de gasolina y el precio de cada tipo de gasolina. Ahora viene lo bueno de este problema. Las exigencias del mercado imponen que la gasolina que se va a producir debe de tener al menos el 20% del aditivo A, al menos un 30% del B y al menos un 20% del C. Además, no puede contener más de un 30% de la gasolina del tipo 1, ni más de un 40% de la gasolina de tipo 2. Determinar la forma menos costosa de producir gasolina con estas especificaciones. Entonces, aquí ahora, como verán, hay muchas limitantes y lo que nos va a ayudar el solver es precisamente hacer con todas esas limitantes las iteraciones. Si lo hiciéramos aritméticamente, pues sería un sistema de ecuaciones de 4x4, de 5x5, pero el Excel pues tiene una función que nos ayuda a poder resolver este tipo de problemas. ¿Y cómo es? Bueno, pues prácticamente primero hay que ver la tablita, ¿no? Que nos pasan y los aditivos, el porcentaje de aditivo que tiene cada tipo de gasolina. Y va a haber estos tipos de gasolina. El objetivo es mezclarlo y que los aditivos pues, estén ahí. ¿Qué vamos ¿Dónde está la pregunta? Pues aquí, ¿qué porcentajes de cada tipo de gasolina debo de meter para hacer esa nueva gasolina con el precio menos costoso? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que establecer pues todas las reglas que debemos de seguir para poder llegar a ese precio. Y es todo lo que viene en esta parte de abajo del problema. El aditivo A al menos un 20%, el aditivo B al menos un 30%, el aditivo C al menos un 20%, tipo 1 menor del 30%, tipo 2 menor del 40%. Y lo más importante, que el Excel no te tome que 0 es igual a 1. Que eso también pasa, entonces también se tiene que poner esta regla. Entonces, tenemos las reglas, tenemos aquí la duda de cuáles son los porcentajes y cuál sería el precio por el tipo de gas, ¿no? Entonces el precio pues va a ser el tipo de gasolina por el porcentaje de cada una y esa nos va a dar el precio de la nueva gasolina. Pero aquí lo interesante es obtener esos porcentajes. Entonces, desde el día lunes nosotros instalamos en nuestro Excel estos dos botones que se llama análisis de datos y solver, que está dentro de la ficha de datos. Entonces, el solver aquí le vamos a dar clic. Fíjense. Y nos aparece esta ventana. Los parámetros del solver. Y hay que poner el objetivo primero. ¿Y cuál es el objetivo? El precio. El precio de la nueva gasolina. Va a ser esta, la celda de 10. ¿Y qué hay que cambiar? ¿Qué celdas queremos que cambien nuestro cálculo? Pues de la B10 a la B13. Aquí está. ¿Y cuáles son las restricciones? Las que tenemos aquí abajito. En este caso, pues A18 sea mayor que C18, A20 sea mayor o igual a C20. O sea,
Ya lo que decía el texto lo pusimos aquí más claro y ahora lo vamos a poner en idioma que Excel lo entienda, ¿no? Entonces, le vamos a dar resolver. Ah, otra cosa, el mínimo, el precio mínimo. Le vamos a dar resolver. Y entonces el Excel encontró la solución. El mínimo precio que se va a obtener mezclando estas gasolinas es de 34.6. Y simplemente hay que mezclar un 40% del tipo 2 y un 60% del tipo 4. Nada más. Las otras dos del tipo 1 y del tipo 3 no es necesario usarlas para mezclar esta nueva gasolina. Entonces, el solver nos ayudó a hacer todas las iteraciones necesarias para que pudiéramos llegar a este valor, teniendo un chorro o muchas variables. Por ejemplo, quien haga evaluaciones de negocios, pues podría ocupar el solver para ver qué ponderación le den a cada empresa comparable para obtener una beta o para obtener una relación de costo, capital y deuda. Entonces, esta herramienta se vuelve muy poderosa en el sentido de que nos ayuda como evaluadores y como especialistas en evaluación en meter ciertos parámetros para llegar a un resultado con las limitantes que podríamos observar en un mercado o en algún momento dado. ¿Dudas del solver? Ya estamos llegando al final de la clase. Son las 5:55 y se abre la sesión de preguntas. Don José, para Sí, bienes inmuebles o para terrenos, ¿tendría alguna aplicación el Solver? sí, por supuesto que sí. Sobre todo si tú quieres delimitar, por ejemplo, en un enfoque de mercado, los premios y castigos en una homologación. Sí lo podrías meter a un solver para que precisamente no se te pasen, pues generalmente creo que no deben de ser mayor del 15 o 20%, ¿no? Si no, ya no es tan comparable, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, de nada. Y en el enfoque de ingresos, quizás ahí no se puede aplicar tanto. Sobre todo si hacemos un análisis de flujo descontado, creo que ahí más bien van fórmulas financieras, este, pero quizás para calcular una tasa de descuento, una WAC, una WACC, sí podría servir, sobre todo cuando obtienen datos de Bloomberg o de alguna de estas publicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Pues por mi parte sería todo por hoy. Agradezco mucho su participación y su tiempo. Y pues si no hay algo más, nos vemos el día de mañana para finalizar con el curso. Ok, gracias, Gracias. gracias a todos. Gracias, Gracias, profesor. Gracias. que Gracias tengan por muy buena todo y hasta tarde. mañana. Gracias. Hasta mañana. Sí. Buenas tardes. Gracias, Revisamos, profesor. más tarde revisamos lo que nos ha dado hoy para Sí, irlo asimilando. Claro. claro que sí. Y igual, el chat voy a estar ahí disponible, en Ujú. cualquier momento. Ahí está mi número.
y en cualquier momento, no solo en estos días del curso, me pueden buscar posteriormente y con mucho gusto. Así mismo, muchas gracias. Buenas noches. De nada, buenas noches.